Bueno, vamos a seguir hablando del tema. Teníamos ahí ya el despliegue de las campañas, hay una regulación que tiene que ver con el gasto electoral, pero también hay dudas, por ejemplo, que siguen generando harta controversia, que tiene que ver qué va a pasar con las personas contagiadas de COVID-19. ¿Tienen la posibilidad o no de votar? Bueno, de todo eso y más conversamos a esta hora con Patricio Santamaría, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Viviana. ¿Cómo está? Bien, y interesados en sobre todo partir por esto que ha sido un poco la discusión que se ha tomado estas últimas semanas, estos días sobre todo, y también esta sensación de que nadie quiere como hacerse cargo un poco de zanjar el tema de qué va a pasar con las personas contagiadas de COVID-19. Y hace muy poco el ministro del Interior dijo que era tal vez muy encima el tratar de modificar o hacer cambios a un proceso. Voy a ser bien precisa porque él dijo que hoy día modificar no es serio ni responsable. ¿Qué le parece? ¿Es ya de frentón podríamos decir, un cierre absoluto a la posibilidad, por ejemplo, de hacerlo por correo o darle alguna alternativa a las personas que podrían estar enfermas en ese momento? A ver, nosotros lo que tenemos que hacer, Viviana, es lo siguiente. Hoy día hay dos derechos que están en colisión. Dos derechos humanos que están en colisión. El derecho a la salud y a la vida y el derecho político. En este caso, el derecho a participar directamente en el gobierno de su país, que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Pero además son garantías constitucionales, derechos constitucionales que están en el artículo 19 y que están en colisión. ¿Cuál es el rol del servicio electoral? El rol del servicio electoral es, en definitiva, en la defensa de los derechos políticos. Garantizar que las personas puedan elegir y ser elegidas, que puedan participar, como se señala en el artículo 22 de la Declaración de Derechos Humanos y en el artículo 19 de la Constitución de Chile, puedan participar directa o a través de representantes, en este caso directamente del gobierno del país. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros, en primer lugar, no sabemos quiénes son las personas que tienen COVID positivo, no sabemos. No tenemos idea dónde viven, no sabemos. Ni vamos a saber, porque nos dice que es una información confidencial, tiene que ver con la Ley de Protección de los Derechos y Deberes de los Pacientes y con la Ley de Protección de Datos Personales. Hablamos con el Consejo para la Transparencia, es un dato sensible el tema de la enfermedad, de la salud de la persona, por decirlo de alguna forma. Pero sí sabemos en qué situación están. Sabemos que están confinados o en aislamiento, cuando no están hospitalizados y a veces en la UCI, y ojalá se recuperen lo más pronto posible, y además están en aislamiento. Si salen, se exponen a multas millonarias y también a cometer un delito del artículo 318 y otros que se han establecido con posterioridad, y para las personas que generen, ¿no es cierto?, un contagio masivo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que buscar hasta último momento, y por eso no es que no tomemos una definición. A nosotros, así como no nos corresponde posponer el plebiscito, porque ese es un tema que está en la Constitución, tampoco nos corresponde establecer prohibiciones distintas a las que establece la Constitución y las leyes para el derecho a voto. Hay 250.000 personas hoy día inhabilitadas, electores inhabilitados porque tienen una sentencia por interdicción por causa de demencia, de parte de la justicia, tienen además la suspensión de la ciudadanía o la pérdida de la ciudadanía por estar procesados, etcétera, pero no está dentro de las causales el hecho de estar precisamente enfermo. Hay muchas personas enfermas en otras elecciones que no pueden votar, no pueden trasladarse, no pueden ir a los centros de votación. Entonces estamos viendo si existe alguna fórmula y si existe voluntad política, en definitiva, para implementar alguna fórmula que va a requerir una reforma legal. Sí, pero ¿No es cierto? Va a requerir una reforma legal. Ya que usted menciona la palabra voluntad política, que eso es bien importante, porque yo entiendo que el CERVEL y al parecer el gobierno ha dado a entender que su postura es clara. Ellos están, varios ministros, el ministro París, Belolio, Monkever, dijeron que ellos preferirían que la gente contagiada no vote. El CERVEL va a seguir buscando alternativas, porque hoy en la mañana usted decía que estaba la posibilidad de que las personas enfermas, por ejemplo, voluntariamente dieran su nombre y hubiera alguna coordinación con correos para mandarle el voto. Pero hoy el ministro del Interior vuelve a insistir en esto, en decir de que tal vez esto va a ser un poco apresurado, de que no sería responsable. Entonces, ¿en qué línea está el CERVEL? Pensando que la postura del gobierno ya por lo menos la entendemos y es bastante clara, ¿no? Ellos están en la línea de que no voten las personas contagiadas. Sí, bueno, nosotros somos una institución autónoma constitucional que tenemos que cumplir nuestro rol. Esto que las instituciones funcionan debe ser así, las instituciones deben funcionar.
Y nosotros no vamos a plegarnos a una determinada definición que pueda tomar los ministros, tienen pleno derecho, digamos, a dar su opinión. Pero nosotros tenemos que jugarnos de alguna manera. Estamos en una mesa ampliada, hemos tenido contacto con senadores, con diputados. Yo estoy tratando de comunicarme con el ministro secretario general de la Presidencia hoy día para poder conversar. Si esto es conversable, uno no saca nada por mandarse recados por la prensa, por decir opiniones. No, aquí la idea es poder conversar. Si se estima que podrían haber del orden de 8.000 personas. Si nos cuidamos desde ya y preparamos ese escenario. El voto es voluntario. Tendríamos en primer lugar que establecer un mecanismo para que las personas se identificaran y dijeran yo quiero votar y vivo en tal parte. Podemos, hemos estado trabajando con correo la posibilidad de que vayan a dejarle el voto, que la persona pueda votar de manera secreta y de manera además personal, digamos, y presencial, y posteriormente la misma persona traiga de vuelta el voto cerrado en un sobre sellado, digamos, al centro de cómputo. Patricia, entonces para ser bien claro, el CERVEL y obviamente en pos de su autonomía va a seguir explorando esas fórmulas más allá de la posición que obviamente todos entendemos que tiene el gobierno en esta materia. O sea, vamos a ver, mire, vamos a seguir explorando esto en la medida que haya voluntad. Si no hay voluntad, a lo imposible nadie está obligado. Hoy día los sistemas que rigen nuestra votación no permitirían que votaran las personas que están con COVID si la decisión sanitaria, no electoral, sanitaria, es que no pueden salir de sus casas. Entonces aquí cada cual asume sus responsabilidades, nosotros asumimos nuestras funciones, nuestras tareas y no nos damos por vencidos diciendo fácilmente, bueno, que no voten. Así como hemos estado durante mucho tiempo planteando la posibilidad de que se legisle para que voten las personas privadas de libertad, por ejemplo. Así como yo lo he conversado con varios ministros del primer gobierno del presidente Piñera, del gobierno de la presidenta Bachelet y del segundo gobierno del presidente Piñera, y algunos han mostrado más apertura que otros, sí. Pero hay un grupo de población que no puede votar. Si aquí se nos dice que la decisión sanitaria es que no pueden salir del local de votación, con las normas actuales no es posible que hagamos nada. No nos dieron facultades para eso. Entonces, el servicio electoral tendría que decir, bueno, lo que sí queremos asegurar es que de votar o de buscarse algún sistema, ¿no es cierto?, donde puedan votar las personas con COVID positivo, tiene que ser de una manera distinta. Bueno, va a ser en su casa, por ende damos seguridad al resto de la población que no van a estar en los locales de votación, que no van a llegar a votar. No se va a usar el sistema de Corea, está más o menos donde las personas fueron a votar al final de la jornada. Sí, eso está más o menos claro y zanjado, y usted también ha enfatizado en aquello. Pero lo que surge como duda es ¿por qué estamos en este momento, cuando estamos a 60 y tantos días, hablando de qué va a pasar con las personas enfermas? Y vuelvo al punto de lo que conversábamos recién. ¿Faltó voluntad política para poder dejar esto listo antes? Porque se sabía que en octubre obviamente iban a haber personas contagiadas, y tal vez dejarlo hasta el final, no haberlo aclarado antes, hace que estemos diciendo, bueno, tal vez no tenemos las condiciones, va a ser difícil la logística, el tema del correo, la disposición. Entonces, hubo una cierta intención de no abordar esto con anticipación, porque nosotros conversamos y teníamos una entrevista hace algunos meses atrás donde se hablaba si el plebiscito se hacía durante 2 días, cuánto iba a ser el horario en que los locales de votación iban a estar abiertos, y ahí mismo se podría haber dicho y haber zanjado esto, ¿no? Sí, yo no atribuyo intenciones, pero me da la impresión de que en los meses pasados el país en general, el Ejecutivo y el Poder Legislativo han estado preocupados fundamentalmente del efecto dramático, ¿no es cierto?, con el que afectó la pandemia a nuestro país. Se legisló básicamente mirando la crisis económica que se generó, la crisis social que trajo aparejada, de tal manera que creo que si bien puede parecer tarde, nosotros de alguna manera teníamos también puesta teníamos una apuesta y habíamos concordado con el ministro Blumel, cuando era ministro secretario general de la Presidencia, la posibilidad de legislar sobre el voto anticipado, que es una cosa que no abandonamos, queremos seguir adelante, y habría sido una gran solución para no solamente las personas con COVID, podría haber sido para los adultos mayores. Eso no se pudo hacer en su momento.
Yo creo que vamos a seguir en la medida de lo posible en esto. Vamos a conversar directamente con la autoridad sanitaria, pero lo que no vamos a hacer es decir, porque no podemos hacerlo, que no pueden votar las personas que tienen COVID positivo. Ustedes van a seguir explorando esa posición, claro, pero en razón de los plazos, ¿cuándo debiese ya esto estar zanjado sí o sí? Porque bueno, claro, estamos hablando de 16.000 personas, tal vez no un número significativo, pero también esto puede hacerse extensivo a la población de riesgo. Sabemos también aquellas personas que están en prisión preventiva, que no han perdido su ciudadanía, que también en algún momento han manifestado, han ido hasta, podríamos decir, los tribunales para exigir que ese derecho no se pierda. Entonces, hay un tema también de fondo más allá de la situación puntual de ahora. Sí, sin duda, pero esto tiene que llegar resuelto. El 10 de septiembre nosotros tenemos que entregar, ¿no es cierto?, un instructivo que se va a publicar en el diario oficial. Queremos antes tomar una decisión, pero lo que no queremos es irnos por lo fácil. Queremos, en definitiva, cumplir el rol para el cual fuimos designados en esta institución. Cada institución tiene una función que cumplir y en este caso, esta institución, su función es precisamente garantizar, buscar la fórmula en la medida, insisto, que no esté imposibilitado de hacerlo, buscar la fórmula que las personas puedan participar. Sí. Yo creo que es necesario tener unos últimos debates, ya se ajustaron demasiado las posibilidades, las oportunidades. El voto postal, por ejemplo, obliga a salir a las personas. En España, ¿no es cierto?, las personas tienen que ir a entregar, reciben el voto y en el caso de España y tienen que ir al correo postal para certificar que son ellos los que están enviando la respuesta de la carta. La idea es que las personas no circulen, no salgan a la vía pública, han estado en cuarentena, están en una situación de COVID positivo, no tiene ningún sentido aplicar eso. Entonces se nos van como acortando las oportunidades y cuando veamos que efectivamente es imposible, no hay fórmula que permita hacerlo en la legislación actual, y lo vamos a hacer presente con toda tranquilidad. Pero Patricio, perdón, claro que aquí son medidas sanitarias las que se están adoptando. Sí, y en razón del tiempo, precisamente por lo mismo quería preguntarle, ¿qué va a pasar con las comunas en cuarentena? Porque también ese es otro tema de discusión. ¿Hay que levantar la cuarentena para que puedan ir a votar? Eso lo va a determinar finalmente el MinSal, porque hay varias comunas que están retrocediendo, que están entrando en esa etapa, podríamos decir, dentro del proceso de la pandemia. Mire, a nosotros cuando nos dieron facultades en el proyecto de ley que ayer promulgó el presidente de la República, se señaló expresamente que medidas generales sanitarias adoptadas por el Servicio Electoral no podían afectar la realización del plebiscito en ninguna comuna, región o provincia, o a nivel nacional. Hoy día y se ha dicho y se escucha por ahí que el CERVEL es el dueño del plebiscito. Yo quiero decir que de las medidas sanitarias, el dueño es la autoridad sanitaria. De tal manera que tendremos que ver en qué situación esté cada una de las comunas en su momento y qué medidas efectivamente va a adoptar la autoridad sanitaria para ver qué va a ocurrir. Ya, no es un tema tampoco entonces del todo resuelto. Vamos a estar a la espera entonces de cómo se van tomando decisiones, aspectos que son bien fundamentales, porque posiblemente pueden haber muchas comunas que estén en situación al momento del plebiscito. Claro, pero el problema es que usted comprende que es un problema complejo, y los problemas complejos hay que, para resolverlos, digamos, responsablemente, hay que tomar el tiempo, hay que conversar, hay que reflexionar, hay que buscar soluciones. Nosotros en todas las comunas vamos a tener mucho más locales, el 25% más de locales que teníamos pensado para el 26 de abril. Vamos a tener locales más amplios, un protocolo de seguridad, vamos a estar preparados. Pero aquí las medidas sanitarias, que lo toma la autoridad sanitaria, son fundamentales por el efecto que pueden causar. Nosotros no podemos ni posponer el plebiscito, ni podemos impedir, ¿no es cierto?, decir que no votan determinadas personas. Perfecto. Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, agradecemos su tiempo y la posibilidad también de aclarar varios temas. Que esté muy bien, muchas gracias. Dios, que esté muy bien, gusto saludarla.